Hablamos de un saqueo brutal, y de una entrega del territorio peor que la que hizo el presidente López de Santana. Entonces estamos hablando de cosas mayores y bueno, ya lo estamos viendo con las investigaciones que hace la Fiscalía General de la República, que son en muchas, bueno, hasta ahorita se ha dado nada más en la vertiente de lo económico, pero sin duda alguna vendrán en el sentido de traición a la patria, por supuesto. De los que se benefician y que lo comienzan a apoyar, pues encontramos a Lorenzo Zambrano Treviño, que falleció en el 2014, Rogelio Zambrano Lozano de Cemex, José Calderón Rojas de FEMSA, Coca-Cola, Oxxo y Grupo Alfa, Germán Larrea Mota Velasco, bueno, lo conocemos como el titular y jefe dueño del Grupo México, Carlos Salinas Pliego, por supuesto, del Grupo Electra, Adrián Sada Cuevas del Grupo Vitro, Alfonso Ancira Elizondo, Alonso Ancira Elizondo, quién es, y por supuesto Emilio Azcárraga. Tan solo lo que logro documentar en el libro, con base en la fuente de la Auditoría Superior de la Federación, hablamos de más de 100,000 millones de pesos que fueron sustraídos de las arcas federales por funcionarios de segundo, tercer nivel. Ya no hablamos de los primeros, ya no hablamos de los Rosario Robles, ya no hablamos de los Emilios Lozoya, ya no hablamos de los Luis Videgaray. Hablamos de funcionarios que en este momento se mantienen en total impunidad, y Emilio Azcárraga es el que pone en marcha pues por toda la parafernalia informativa, y es el que le crea esa imagen principesca a Enrique Peña Nieto, y con esa logra seducir a Enrique Peña Nieto pues a los mexicanos, y por eso él logra un triunfo inobjetable. Llega a la administración, pero ese cuento que le crean a Enrique Peña Nieto, pues finalmente luego es cobrado por todos estos empresarios que son los que lo cobijan, lo apoyan y lo respaldan, porque ellos ya venían dejando el barco del PAN, y sabemos que Enrique Peña Nieto, yo aquí lo establezco, con un perfil psicocriminal de profesionales que logran establecer ese perfil, pues Enrique Peña Nieto es muy hábil, nada que ver con el tipo tonto que nos mostraron, que no sabía mencionar 5 libros o que se equivocaba y que no sabía pronunciar palabras, nada que ver con eso. Veremos a Peña en la cárcel hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Revelaciones de la Octava Digital? Esta noche, esta tarde, esta mañana vamos a platicar con el periodista Jesús Lemus sobre el libro Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción. Tocayo, un placer recibirte como siempre en la Octava. ¿Cómo estás? Gracias, mi querido Tocayo, siempre un placer poder platicar contigo. Estoy bien y listo para platicar. Oye, Enrique Peña Nieto, caray, un tipo que de verdad le robó al país millones y millones y millones de pesos. Bueno, él y toda su camarilla. Sí, sin duda alguna. Fíjate que por lo que puedo documentar en este nuevo libro de Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, que sale a partir del 1 de junio en librerías por parte de la editorial HarperCollins México y con el apoyo de nuestro amigo el editor Edgar Kraus, bueno, creo que a veces nos quedamos cortos frente a la realidad de lo que estamos viendo en el acontecer noticioso, ¿no? En el diarismo, de lo que se está sacando a cuentagotas, pero realmente Enrique Peña Nieto creo que hizo el desfalco, y como lo establezco en el libro, es un desfalco a la nación, tanto en lo económico de las arcas públicas, como en lo territorial en cuanto a la entrega del suelo como parte de la famosa reforma energética para la explotación de minerales, gas o petróleo. Entonces, hablamos de un saqueo brutal, y de una entrega del territorio peor que la que hizo el presidente López de Santana. Entonces estamos hablando de cosas mayores, y bueno, ya lo estamos viendo con las investigaciones que hace la Fiscalía General de la República, que son en muchas bueno, hasta ahorita se ha dado nada más en la vertiente de lo económico, pero sin duda alguna vendrán en el sentido de traición a la patria, por supuesto. Ahí sí va, mi querido Tocayo. Hablamos no solamente que el señor, perdón que lo diga así, pero es un ratero, sino que obviamente le entregó el territorio, le entregó, por ejemplo, las minas, concesiones a empresas que se llevan el dinero sin ningún tipo de beneficio para los mexicanos, para las comunidades. Así es, un grupo de empresas que se benefició con esta famosa reforma energética, que no fue más que un vil despojo a los mexicanos de sus recursos naturales. Ese es el propósito de la reforma energética: beneficiar a los hogares, crear empleos,
y fortalecer la soberanía nacional. Se las entregó sin mayor consideración, siempre palomeadas pues, por tres personajes claves que fueron ahí, y que se ha dicho muy poco de alguno de ellos, como es el caso, bueno, de Luis Videgaray Caso, el otro es Emilio Lozoya, y hay un tercero del que poco se ha dicho porque fue siempre, estuvo como a la sombra, pero fue el que le soplaba al oído al presidente Enrique Peña Nieto, que es Luis Miranda Nava. Entonces, en ese grupo fueron los que decidieron entregarle a las empresas transnacionales pues toda la concesión, prácticamente hicieron de México un México SADCB para hacerlo a su propio beneficio. Y esto también en colaboración, por supuesto, con algunos empresarios corruptos en México, que también se dieron a la tarea de saquear al país de esa forma tan brutal que hoy conocemos. ¿Quiénes son estos empresarios, tocayo? Mira, pues hablamos, bueno, en este libro que estoy publicando, hablo de una serie de empresarios que lo cobijaron a Enrique Peña Nieto, porque déjame decirte que el despojo a la nación de que finalmente se hizo en la administración de Enrique Peña Nieto estuvo milimétricamente planeado. No fue algo que fuera fortuito, que fuera siendo circunstancial de los hechos que se daban en la política nacional. Fue algo que se planeó desde que Enrique Peña Nieto estaba en la gubernatura del Estado de México. Y desde ahí, cuando ya recibió, y son de los que se benefician posteriormente con muchas concesiones, de los que se benefician y que lo comienzan a apoyar, pues encontramos a Lorenzo Zambrano Treviño, que falleció en el 2014, Rogelio Zambrano Lozano de Cemex, José Calderón Rojas de FEMSA, Coca-Cola, Oxxo y Grupo Alfa, Germán Larrea Mota Velasco, bueno, lo conocemos como el titular y jefe dueño del Grupo México, Daniel Servige Montul, también del Grupo Bimbo, también está Armando Garza Sada, Adrián Sada González, Enrique Castillo Sánchez Mejorada, Federico Tusein Elosúa, David Martínez Guzmán, Francisco Javier Fernández Carvajal, Guillermo Boguel Hinojosa y Álvaro Fernández Garza del Grupo Alfa. Todos estos, mi querido tocayo, tuvieron una voz representante ante el propio presidente, bueno, ante el gobernador, que fue cuando lo apoyaron mucho a Peña Nieto, y posteriormente ante el presidente de la República, porque financiaron su campaña para llegar a este arrebato. Tuvieron una voz representante que se llama Claudio X González Laporte, y Claudio X González Laporte es el que, bueno, luego se fricciona con el propio presidente y terminan pues rompiéndose, ¿no? Desgarrándose totalmente, y es lo que hace que aflore en primera instancia el proceso de corrupción. Pero son estos funcionarios a los que también se agregan, porque yo encuentro esa relación en el libro, otros como Antonio del Valle Ruiz de Mexichem, está también Juan Antonio González Moreno y Carlos Jan González del Grupo Maseca, y el segundo también propietario del Grupo Financiero Banorte, Rufino Vigil González de Industria CH y Federico Terrazas Becerra del Grupo Cemento Chihuahua. Hay otros como, por ejemplo, Jorge Humberto Santos Reina del Grupo Arca Continental, Manuel Saba Hades de Casa Saba, Federico Senderos Mestre del Grupo Cuo, Eugenio Garza Herrera de Signos, Ricardo Salinas Pliego, por supuesto, del Grupo Electra, Adrián Sada Cuevas del Grupo Vitro, Alfonso Ancira Elizondo, Alonso Ancira Elizondo, quien es, y por supuesto Emilio Azcárraga. Entonces tenemos un grupo de empresarios que saquearon el país con la venia del presidente de la República, pero que te digo, ellos a cambio de financiarle un cobijo, un colchón de protección al presidente Peña Nieto, pues ellos se llevan este saqueo nacional, que te digo, este saqueo se da en dos vertientes. La primera vertiente es en cuanto al arrebato de los recursos públicos. Tan solo lo que logro documentar en el libro, con base en la fuente de la Auditoría Superior de la Federación, hablamos de más de 100,000 millones de pesos que fueron sustraídos de las arcas federales por funcionarios de segundo, tercer nivel. Ya no hablamos de los primeros, ya no hablamos de los Rosario Robles, ya no hablamos de los Emilios Lozoya, ya no hablamos de los Luis Videgaray. Hablamos de funcionarios que en este momento se mantienen en total impunidad, que no han sido tocados, y muchos de ellos han brincado en la actual administración
de una dependencia a otra y se siguen manejando dentro de ese círculo de protección que mantienen. Es decir, que la 4T está operando este círculo de protección. ¿Cómo puede hacerlo? El presidente López Obrador ha hablado de combatir la corrupción precisamente. ¿Cómo opera este grupo? Mira, sin duda alguna yo pienso que el presidente López Obrador es un político bien intencionado, es un hombre bien intencionado. Yo creo en él. Lo que no creo es en muchos forman la famosa y la llamada la cuarta transformación. Yo sin duda creo en el presidente López Obrador, pero siento que el presidente no está siendo bien informado. Creo que hay una campaña de traición dentro del Palacio Nacional, dentro del gabinete que gobierna prácticamente el país, donde se le ha dado protección a muchos funcionarios, porque revisando las estructuras de gobierno, encontramos que en cualquiera de las dependencias que tú marques, en cualquiera de las dependencias federales, vas a encontrar jefes de área, jefes de departamento, directores, subdirectores, incluso subsecretarios, que han venido brincando desde el gobierno de Vicente Fox, luego en el de Calderón, y luego en el de Enrique Peña Nieto, y actualmente en el del propio presidente López Obrador, que siguen brincando de una dependencia a otra, y entonces es imposible combatir la corrupción si siguen los mismos corruptos dentro de esta administración, que no se ha depurado toda ni completamente, ¿eh? Eso hay que decirlo también de manera muy clara. Creo que esta cuarta transformación todavía le falta mucho por profundizar. Yo creo cuando dice el presidente de la República, López Obrador, que la corrupción se terminó, estoy cierto de que se terminó la corrupción, pero en la presidencia de la República. Pero todavía hay muchas aristas de corrupción dentro de otras dependencias, y llámale como quieras, desde la Secretaría de Gobernación, Defensa Nacional, Hacienda, Comunicaciones, cualquier dependencia que me mientes, mi querido tocayo, ahí están muchos funcionarios que están desde hace 30 o 20 años en esa función y que siguen atendiendo a los intereses pues, de los otros expresidentes de la República, como Fox, como Calderón y como Peña Nieto, y que por eso es imposible que se llegue al trasfondo de todo esto. Oye, en el caso, perdón, te escucho, tocayo, te escucho. No, adelante. En el caso, por ejemplo, ahorita que mencionabas también, para recuperar un poco eso, la relación de Peña Nieto con Emilio Azcárraga, con Ricardo Salinas Pliego, con esa narrativa que vino desde que era candidato, ¿no? Para crearnos el cuento perfecto, ¿no? El galán con la princesa, la niña de la telenovela, que algunos se comieron, pero que a final de cuentas fue parte de un convenio para robarle a la nación sus bienes y servicios. Sí, por supuesto, fue parte de presentarle. Mira, hay que recordar que México venía de una catástrofe total con la administración cuando llega Vicente Fox con el cuento del cambio y que no resulta más que una administración de disparatadas de este señor que no tenía ningún orden para la administración, ni siquiera idea, y que siguió con el saqueo que había planteado ya el presidente Carlos Salinas de Gortari, pues el pueblo de México venía con la intención de que a lo mejor el PAN nos podía dar la solución a nuestro quebranto nacional, a nuestro dolor, a nuestro llanto de corrupción y de rezago y pobreza, que era lo que más nos dolía, sobre todo la pobreza, que era lo que más nos dolía. La sucesión luego de Felipe Calderón, continuando con el desbarajuste y el desgobierno de Vicente Fox, pues finalmente hicieron que los mexicanos estuvieran totalmente desencantados del cambio. Por eso se ideó el rearribo o el regreso nuevamente del PRI, pero en una nueva imagen de telenovela contada desde sus más íntimas fibras de la sociedad civil, contada en ese halo de un cuento de fantasía y de ensueño, ¿no? En el que todos nos pudiéramos proyectar finalmente, y por eso viene el cuento de la princesa y el príncipe guapo. Pero es una idea que le surge al coordinador de comunicación social del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, David López Gutiérrez. Entonces, David es el que crea toda esa faramalla, es el que crea toda esa historia, es el que le inventa ese principio de tocar el corazón y las emociones a los mexicanos, y luego eso lo lleva justamente con Emilio Azcárraga, y Emilio Azcárraga es el que pone en marcha pues por toda la parafernalia informativa, y es el que le crea esa imagen principesca a Enrique Peña Nieto, y con esa logra seducir a Enrique Peña Nieto pues a los mexicanos, y por eso él logra un triunfo inobjetable.
llega a la administración, pero ese cuento que le crean a Enrique Peña Nieto, pues finalmente luego es cobrado por todos estos empresarios que son los que lo cobijan, lo apoyan y lo respaldan, porque ellos ya venían dejando el barco del PAN, que sabían que no les redituaba mucho y que jugar otra vez con el PAN en las elecciones de ese periodo, pues iba a ser un fracaso total. Y por eso Enrique Peña Nieto se tira a los brazos de la imagen mediática, y por supuesto estos empresarios le cobran con creces posteriormente ese arribo al poder. Y sabemos que Enrique Peña Nieto, yo aquí lo establezco con un perfil psicocriminal de profesionales que logran establecer ese perfil, pues Enrique Peña Nieto es muy hábil, nada que ver con el tipo tonto que nos mostraron, que no sabía mencionar 5 libros o que se equivocaba y que no sabía pronunciar palabras, nada que ver con eso. Enrique Peña Nieto es un hombre muy hábil, pero también es un hombre muy bondadoso y es un hombre que paga con creces las lealtades, y por eso pudimos ver que la lealtad que se le dio cuando arriba al gobierno del Estado de México, cuando hace una gestión impecable de acuerdo a los medios de comunicación, pues paga esas bondades cuando le ayudan luego otra vez los medios y esas empresas que le financian la campaña para la presidencia de la República. Él a su arribo paga con creces eso, y es cuando ya está pensando desde el principio de su gestión en la gubernatura, él ya pensaba justamente en este reparto y en este saqueo de la nación, y entonces nada más era cuestión de acomodar a los que le ayudaron para comenzar a pagarles el favor. Y todos los empresarios se formaron entonces y comenzaron a recibir concesiones de radio, de televisión. Algunas de las empresas se asociaron con otras transnacionales para la reforma energética, los contratos millonarios directos, sin licitación alguna. O sea, hubo un pago nacional a esa estrategia que plantearon los propios empresarios, el sector empresarial, que seguía aspirando a convertirse en el poder, en el verdadero poder tras el trono. Es más, yo establezco prácticamente en el libro que la clase empresarial en México es el verdadero cuarto poder en México. No hay un cuarto poder informativo, como se le puede calificar a la prensa. El verdadero cuarto poder en México vienen siendo los empresarios, y aquí lo establezco, te digo, con las pautas informativas que voy restableciendo. Oye, tocayo, precisamente, ¿cuál fue la influencia de las transnacionales, por ejemplo, en esta administración de Peña Nieto? ¿Cuál fue el peso que tuvieron al momento de, pues ahora sí que de cobrar favores? Pues es que el peso fue total y completo, mi querido tocayo. El peso de las transnacionales es que bueno, aquí en el texto establezco que también parte de ese proceso de las empresas transnacionales, de esa apertura, pues lo empuja de alguna forma el gobierno norteamericano, en esa ocasión representado por el presidente Barack Obama. Y Barack Obama metió la mano terriblemente y muy fuerte en la administración pública, en las decisiones del gobierno, para darle la posibilidad abierta a que la iniciativa privada transnacional se posicionara realmente en México. Obviamente la iniciativa privada en México pues no se quería verse desplazada por las transnacionales, y las transnacionales es cuando logran alianzas y asociaciones con muchos de los empresarios mexicanos, a los que incluyen en sus consejos de administración o como accionistas, o les dan participación como representantes legales. Entonces ahí hay una amalgama entre el sector industrial o empresarial internacional con el sector empresarial o industrial mexicano, y eso convierte pues prácticamente en un verdadero poder que estaba apoyado por el gobierno norteamericano precisamente para el arrebato de los recursos. Entonces el peso de las empresas transnacionales es inmenso y es total en este proceso. Ya lo vimos en las relaciones del presidente con la firma Odebrecht, ya vimos cómo se llevaban, y no es el único caso. Yo aquí planteo varios casos de cómo se llevaban también producto de la corrupción, del amiguismo, del capitalismo de amigotes, como lo calificó en algún momento el doctor Edgar Morin, cómo ese capitalismo de amigotes hace que se beneficien unas cuantas familias a costa del saqueo nacional, y también beneficia, por supuesto, al sector político nacional.
y entonces el peso de ellos era inmenso, tan así que, por ejemplo, te puedo poner un caso que menciono en este texto. Las empresas transnacionales financiaron muchas campañas de candidatos a diputados para que llegaran al segundo periodo del gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo quiénes, tocayo? ¿Qué diputados? Te puedo mencionar a los diputados, por ejemplo, los diputados de Sonora que fueron financiados por empresas transnacionales mineras. Te puedo mencionar también algunos de los diputados del Estado de México que fueron financiados con recursos de las cerveceras, o la Coca-Cola también financió muchos de los diputados. Entonces, hay una alianza perversa que se financia. Te digo, está muy claro el ejemplo de Sonora. En Sonora, las mineras apoyaron candidaturas de todos los diputados, así como hoy está ocurriendo y vemos este fenómeno de que el narcotráfico apoya a muchos candidatos en regiones para mantener el control. Ese mismo fenómeno ocurrió, pero con las mineras transnacionales, con las empresas que ganaron o que ya tenían, por ejemplo, alguna posición para obtener las licitaciones de Pemex. Entonces, eso mismo ocurre y se da en ese contexto para que los legisladores luego mantengan a favor las prestaciones económicas que le estaba dando el gobierno de Enrique Peña Nieto. En tu libro tocas el tema de el general Cienfuegos, este hombre tan polémico, vinculado con el crimen organizado, que finalmente lo dejaron salir de Estados Unidos. ¿Cómo leemos el caso Cienfuegos en este marco, tocayo? Fíjate que justamente, mi querido tocayo, el caso del general Cienfuegos fue lo que me lleva a entrarme a toda el imperio de corrupción de Enrique Peña Nieto, porque la idea inicial era crear precisamente nada más un texto del general Cienfuegos y su relación con el cártel del H2, con el cártel de Francisco Patrón Sánchez, miembro del cártel de los Beltrán Leiva. Esa era la intención. Y entonces comienzo a preguntar, después de que se desechan las investigaciones de la Fiscalía General de la República, después de que es perdonado el general Cienfuegos allá en Estados Unidos, y lo exoneran con la condición de que sea juzgado en México, y acá en México le abren un proceso al general Cienfuegos, un proceso que termina en nada, porque aparentemente no hay nada pese a las evidencias. Yo me di a la tarea de ir a preguntar a muchos integrantes del crimen organizado cuál era la relación de general Cienfuegos. Ahí encuentro que la relación de general Cienfuegos, lejos de lo que decía la Fiscalía General de la República, estaba más que demostrada y más que evidenciada. Eso me lleva luego a la relación del general Cienfuegos con el general Óscar Naranjo, que también te acordarás de Óscar Naranjo, el que fue asesor de seguridad, el colombiano, el que estableció las autodefensas en México. Entonces eso me lleva a la relación del general Cienfuegos también con algunos grupos del cártel en México y con los grupos de autodefensa y los autodefensas con los narcotraficantes. Y esto me lleva a Alfredo Castillo Cervantes, que fue también un nicho el pacificador de Michoacán. El pacificador de Michoacán, que fue realmente otro de los carniceros de Michoacán, al final de cuentas. Entonces, eso me lleva a Alfredo Castillo y eso me lleva, por supuesto, a la administración de Enrique Peña Nieto. Pero así nace todo este texto que voy investigando poco a poco. Pero respondiendo a tu pregunta, el caso del general Cienfuegos es un caso que debemos de leer como el caso más peligroso en este momento para que Enrique Peña Nieto sea llamado a cuentas. La Fiscalía General de la República acaba de anunciar que le abrieron una investigación a Peña Nieto precisamente por una red de sobornos que yo ya establezco en el libro y ahí está escrito, la red de sobornos que mantuvo con muchos de los senadores y diputados, que no son nada más los que se mencionan mediáticamente, sino que hablamos de por lo menos 209 diputados del PRI, 107 del PAN, 28 del Partido Verde Ecologista y 10 del PANAL. Y hablamos de 96 diputados. Todos ellos recibieron en promedio 95 millones de pesos para aprobar la reforma energética. Bueno, esto lo digo al margen. Pero volviendo al caso del general, el caso del general podría ser el que finalmente toque a Enrique Peña Nieto por su relación con el narcotráfico, porque a pesar de que aquí fue perdonado, de que fue desechada cualquier investigación contra Cienfuegos por su relación con el narcotráfico, en Estados Unidos todavía sigue vigente. En la DEA todavía hay una investigación que está viva y que no ha quitado el dedo del renglón, y que en cualquier momento, si en este momento el general
Cienfuegos se para en cualquier territorio de Estados Unidos, no regresa, te aseguro que no regresa, y no habrá otra vez el perdón que se le dio. Entonces, el caso de Hans Cienfuegos creo que lo debemos de leer como la punta de la madeja que podría jalar el gobierno de Estados Unidos, porque aquí ya vimos que en México no va a haber voluntad para procesarlo, precisamente por el poder que tiene, y porque fue además el principal heredero del imperio de corrupción que ya tenía Genaro García Luna en su gobierno. Entonces, por eso vemos las similitudes en el trato y en las relaciones con los narcotraficantes. Pero este caso de Cienfuegos es un caso que nos va a dar para mucho, y que sin duda alguna, te digo, va a ser el talón de Aquiles de Peña Nieto. Oye, tocayo, dos preguntas antes de terminar. La primera, dentro de esos legisladores que recibieron la lana para aprobar la reforma energética, ¿anda por ahí el trotamundo Ricardo Anaya? Pues mira, ahorita mismo te los digo para que no nos quedemos con la duda y la tentación. Los que recibieron dinero, y aquí yo lo señalo en el libro, te digo, el libro lo terminé ahora en abril, y hoy está dándole a conocer la Fiscalía General de la República. Lo tenemos entre los que recibieron dinero a los senadores José Rosa Saizpuro Torres, Roberto Armando Albores Gleison, Blanca María del Socorro, Ivonne Liliana Álvarez, Daniel Amador Gaxiola, Angélica del Rosario Araujo, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, María Elena Barrera, Ricardo Barroso, Enrique Burgos, Francisco de Paula Burques, Luisa María Calderón Hinojosa, Jesús Casillas Romero, Manuel Cavazos Lerma, Raúl Cervantes Andrade, Miguel Ángel Chico Herrera, Ernesto Javier Cordero, Manuel Humberto Cota, Gabriela Cuevas Barrón, Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, María Cristina Díaz Salazar, Francisco Domínguez Servín, Pablo Escudero Morales, Omar Fayad Meneses, Braulio Manuel Fernández Aguirre, Hilda Estela Flores Escalera, Juan Gerardo Flores Ramírez, Margarita Flores Sánchez, Normalicia Galicia Matías, Emilio Gamboa Patrón, Ernesto Gándara Camó, Francisco García Cabeza de Vaca, Silvia Guadalupe García Galván, Diva Adamira Gastelum, Roberto Gil Suar, Mariana Gómez del Campo, Areli Gómez González, Félix Arturo González, Isaías González Cuevas, Jorge Emilio González Martínez, Raúl García Guzmán, Marcela Guerrero Castillo, Víctor Hermosillo y Celada, Ismael Hernández Deras, Lisbeth Hernández Lecona, Juana Leticia Herrera. No, son 96, y sí está el personaje que señalas, sí está, por supuesto, Ricardo Anaya, sí está en la lista, pero aquí está, te digo, y ahí viene en el libro, te digo, no lo... Hoy te digo, la Fiscalía anuncia que va por una red de lavado, y esa red de lavado, esa red de sobornos, pues es grandísima. Te digo que la lista abarca 209 diputados del PRI, 107 del PAN, 28 del Verde y 10 del PANAL, más de estos 96 senadores del PAN y del PRI, que de alguna forma recibieron dinero, y te voy a decir de quiénes lo recibieron. Lo recibieron en el Senado, los sobornos a los legisladores los entregó a la bancada del PRI Emilio Gamboa Patrón, a la del PAN los entregó Ernesto Cordero Arroyo, y a la del Verde Ecologista Jorge Emilio González Martínez. En la Cámara de Diputados a los priistas los sobornó el líder de la fracción Manlio Fabio Beltrones, a los del PAN los sobornó a Luis Alberto Villarreal García, a los del Verde Arturo Escobar Vega, y a los del PANAL Lucila Garfias Gutiérrez. Ellos fueron los hilos conductores para que bajara el dinero que decidió Peña Nieto y Luis Videgaray entregar a los legisladores, tanto a los diputados como a los senadores, para que se aprobara la reforma energética. Y ahí están, digo, los datos y los nombres que establezco en este texto. Finalmente, tocayo, agradeciendo estos minutos, ¿veremos a Peña en la cárcel hoy? No me queda duda, creo que es cuestión nada más de tiempo, ya ni siquiera de voluntad política, ya ni siquiera es cuestión, es algo que ya no puede ni siquiera contener la propia Fiscalía General de la República, tratando de hacer como que voltea para otro lado, tratando de darle los beneficios, por ejemplo, como se está dando hoy a Emilio Lozoya. Creo que es cuestión nada más de tiempo en que se vaya a dar todo esto, se vaya acumulando, y va a ser un momento en que la bola de nieve de corrupción va a ser tan imparable que no va a ser posible
seguir soportando esta impunidad. Y si te digo, pero hay otra vertiente, si no llega por el lado de la Fiscalía General de la República, el gobierno de Estados Unidos creo que puede sacar la cara por la justicia, y es el que finalmente podría llevar a cuentas al propio Peña Nieto, siguiendo el hilo conductor justamente del general Cienfuegos. Acaba de escuchar el periodista Jesús Lemus aquí en Revelaciones con este libro que vale muchísimo la pena que usted le eche un ojo. El caso concreto de Peña Nieto, Jaca Peña Nieto, su imperio de corrupción. Mi querido Tocayo, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Gracias a ti, mi querido Tocayo, siempre estoy a tus órdenes y siempre es un placer poder platicar contigo. Gracias, fuerte abrazo. Hasta luego, bye.